Y ahora sí, vamos a volver con un tema que habíamos mencionado al principio del programa y que para nosotros es muy importante y muy interesante. Por eso también invitamos a esta mesa a Natalia Salvo, a nuestra abogada laboralista de confianza. Bueno, gracias por el mote, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Bien, en un día especial, ¿no? Porque ya desde medianoche nos enteramos de esta regulación sobre la reforma laboral incluida en la ley Bases. Y mi primera impresión cuando la leí fue: ¿está el Poder Ejecutivo legislando a través de una reglamentación o me parece a mí? Por supuesto, se llama inconstitucionalidad por adición eso. Es decir, adicionando o incrementando requisitos que no están en la ley de bases, que ya de por sí es inconstitucional, por lo menos en lo que atañe a la reforma laboral, por demás está legislando. E incluso me llamó mucho la atención porque el decreto donde sale la reglamentación hace alusión al artículo 1 y 2 de la Constitución Nacional, perdón, sí. Inciso 1 y 2 del artículo 99, donde están reglamentadas las facultades del Poder Ejecutivo, que es justamente el artículo 2, un decreto reglamentario que reglamenta y no tiene que alterar el espíritu de la ley, una ley ya inconstitucional. Así que así fue, es una ley que adiciona requisitos y termina de reglamentar tanto ese famoso trabajador independiente o los trabajadores independientes, el fondo de cese laboral, la regularización o registración laboral y la condonación de las deudas por aportes y contribuciones. Te quiero preguntar un montón, de todas las cosas que nombraste tengo preguntas para hacer, pero empezando por el fondo de cese. Habíamos escuchado que distintas fuentes del gobierno cuando hablaban de este tema decían, no, bueno, esto es plena libertad, ¿no? Vos te podés adherir o no adherir. Digo, ¿eso va a ser de esa manera? Porque ¿qué pasa si un trabajador dice, no, yo no, y el empleador ahí, digo, tiene un poder o no? Bueno, dos cosas. Primero, no es que no entienden el derecho laboral, no les conviene. El derecho laboral es como el derecho del consumidor. No se puede hablar de dos sujetos iguales que se sientan a ver qué cláusulas del contrato. Vos te podés poner a hacer eso con una empresa de medicina prepaga, una concesionaria de auto, tu empresa de celular. No podés. Justamente porque ya no existe más eso que sucedía ya por el siglo XIX, que eran dos partes iguales. Eso está recibido por el derecho social y dice, hay un sujeto que es más desigual que otro y nosotros lo vamos a compensar. Entonces, el fondo de cese laboral, primero, es a imagen y semejanza del Estatuto de la Construcción, que no por casualidad es de 1981, en plena dictadura cívico-militar, donde se necesitaba mano de obra barata y un sistema de rotación que Miguel Ponte, el secretario de Empleo de Macri, hubiese dicho para comer y descomer trabajadores fácilmente. Entonces, esto viola de lleno la garantía de protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque lo arbitrario es inmotivado, no tiene causa. Es el famoso despido sin expresión de ningún tipo de causa. Y esto está permitido en la ley de bases implementarse a través de convenio colectivo. Esto en los 90 se llamó disponibilidad colectiva, que es que en realidad a través de un convenio colectivo perforar los derechos que ya te otorgó la ley. Eso es ilegal e inconstitucional, porque un convenio colectivo está llamado a acumular beneficios, nunca a perforarlos, va en contra del orden público laboral. Pero lo permite. Entonces, todo lo que sea la implementación del fondo de cese laboral tiene que ser por convenio colectivo. Incluso el famoso cese individual que salió en la reglamentación y que tiene que disponerse por convenio colectivo esta posibilidad. ¿Qué es esto? No? Claro, o sea, mejor. El fondo de cese laboral es como una especie de cuenta de capitalización individual de las AFJP. Okay. Pero, o sea, el empleador o el trabajador, porque esto habilita la reglamentación, según lo que disponga el convenio colectivo, van a aportar mes a vez a subvencionar un acto ilícito. Porque el despido sin causa es un acto ilícito, no es una facultad del empleador. Por algo hay un pago de una indemnización. Y la reglamentación permite que el fondo de cese sea o colectivo o individual. Sí. Que vos lo pactes con tu empleador. Bueno, inicio este contrato de trabajo, pacto que a la salida no voy a tener la indemnización por antigüedad, la indemnización del preaviso, sino que voy a tener esta cuenta individual que se va juntando. Ahora, si no está establecido por convenio colectivo, no. Lo que pasa es que es un Frankenstein jurídico, porque todos los acuerdos que se hacen en materia laboral tienen que pasar por la autoridad de aplicación, ya sea hoy en día por la Secretaría de Trabajo, acá en el ámbito nacional, el famoso ciclo o el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, o por la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque son las autoridades que tienen que ver si hay una justa composición de intereses, que no te estén cagando, valga para decirlo en ¿Quién criollo. administra estos fondos? Y ahí está el punto, habilita a administrarlos al Banco Central de la República Argentina, en la Caja de Valores, y si es un seguro individual, va a estar regido, reglado por
por la Superintendencia de Servicios, no, perdón, por la Superintendencia de Seguros. Entonces, lo que están haciendo es constituir cajas para especular financieramente con la guita de los laburantes. Básicamente es eso. Timba. Yo la miro a Valen porque, bueno, es la experta en la materia. Timba especulativa, claro. Con la plata de la Lo mismo que pasó con la Buenísimo. CFJP, exactamente lo mismo. Valen. ¿En qué lugar deja a las representaciones sindicales, a los sindicatos, este decreto? ¿Dónde los deja parados? Uy, ¿en qué lugar en este momento, no? Porque si efectivamente hay una crisis de representatividad, lo vemos, lo advertimos. Yo soy una férrea, lo digo, una férrea defensora del modelo sindical argentino que hace que, por ejemplo, la CGT, con todas sus contradicciones, interponga una acción de amparo y pueda suspender colectivamente el decreto 70/23, ¿no? Que no pasó lo mismo, por ejemplo, con los consumidores de las prepagas, Sí. ¿no? Cada uno tiene que hacer un juicio individual. Los pone en un lugar donde efectivamente quien efectúe este fondo de cese laboral por convenio colectivo no va a quedar muy bien parado con sus bases. Porque la verdad, Valen, esto va en contra de la Constitución, de los derechos adquiridos, del principio de inviolabilidad de la propiedad privada. Eso es otra de las cosas. La propiedad privada no es solamente lo que surge de una actividad comercial, es también lo que ingresa a tu patrimonio a través de tus derechos laborales, ¿no? Entonces, viola eso, el principio de progresividad, porque vas a tener menos derechos, es decir, le pega en la línea de flotación a toda la estructura protectoria del derecho laboral y, por supuesto, pone en primera línea de cuestionamiento, si acaso eso sucede, como lo anunció, por ejemplo, Cavalier en su momento, a las representaciones sindicales. Pero sobre las representaciones sindicales, perdón, Mati, digo, viste, en estos días se discutía cuál había sido el diálogo, por ejemplo, de la CGT o si habían negociado algo. Digo, lo cierto es que hay un DNU, que es el 70, que está frenado. Sí. Después llegamos a la ley bases, a una reforma laboral que queda más acotada en comparación al primer objetivo del gobierno en agenda laboral, ¿no? ¿Eso crees que es producto de ese diálogo? Que ellos lo pueden ver como es muy difícil decirle victoria, pero como un punto anotado de, bueno, al menos no hicieron lo que querían hacer. No lo sé, porque incluso en la Cámara de Diputados se están debatiendo 28 proyectos de ley que van directamente contra la ley de asociaciones sindicales, contra la Ok. reelección de los delegados, con las famosas cuotas solidarias que pagan los no afiliados a una asociación sindical. La verdad que no creo, porque incluso fíjate que a través de la reforma de la ley de bases se constituye como delito a lo que es una acción gremial de huelga, por ejemplo, y se configura como causa de despido, es decir, retrocedemos efectivamente 150 años. ¿Tuvimos en la reglamentación algún punto que se marque como claramente contradictorio con alguna aclaración que se había hecho en la ley original? No la original, pero la que se vota finalmente en el Senado, con los cambios que se terminan aceptando. Digo, ¿hay algo en lo que la reglamentación uno vea, che, acá se viola directamente el espíritu de la ley sancionada? No, yo creo que no. Sí está excediendo los límites de la ley, pero no en el mismo sentido, digo, Sí. en un sentido peyorativo. Realmente no es por un vicio corporativo, decir somos abogados laboralistas. No resiste el análisis de la Constitución Nacional, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los tratados y de las leyes laborales, Claro. ley de contrato de trabajo, ley de asociaciones sindicales, ley de convenios colectivos. Entonces, incluso se funda, yo recuerdo no porque lo viví, nací ahí, pero no porque lo viví, la modificación de la ley de contrato de trabajo que hizo la dictadura el 23 de abril del 76, las hicieron los mismos estudios jurídicos que hicieron la ley de bases. Claro. Sí. Y ya ahí apelaba a la liberación de las fuerzas productivas en tu antecedente de motivo. La palabra libertad aparecía continuamente. O sea, estamos hablando de una misma matriz. Y sucede que van modificando cada vez en el mismo sentido y en teoría los propósitos, porque siempre hay un argumento de cobertura, es regularizar las relaciones de trabajo que están clandestinizadas o sin documentar y promover el empleo. Pues yo cuando estudié estas materias estaba la llamada ley Banelco, Claro, sí. que le pegó también al derecho colectivo y no solo que no consiguió regularización de relaciones de trabajo, sino que el desempleo terminó casi en un 21%. Sí. Pero si querés otro ejemplo, en el año 89, la ley de bases, entonces es muy parecida a la ley de reforma del Estado 23.960 y pico. Tengo ese vicio de abogado de decir los números, No, no, sí, sí. porque en momentos de posverdad, que dice eso no existió, sí existió, estaba allí.
Sí. incluso un decreto muy similar al que quiso declarar como actividad esencial la actividad aerocomercial, muy similar también. Bueno, se establecieron modalidades contractuales que fueron las basuras, el contrato de aprendizaje y demás, y ya en el año 95 teníamos el doble desempleo. Sí. Se redujeron las contribuciones patronales, había formas de contrato que no pagaban indemnización. Bueno, ya sabemos cómo terminamos. El punto es que no crea empleo, más o menos leyes laborales. Con estas mismas leyes laborales se han Sí. creado empleo y se ha destruido empleo. Es la política económica. Pero digo, en términos constitucionales, porque dentro de todo, más allá de esa argumentación, te puede decir el gobierno, la verdad que esta discusión ya se dio en diputados, en el Senado se aprobó. Ahora lo que venía es la reglamentación. Yo mi pregunta va más a cuáles son las trampas que introduce el gobierno para sobregirar en la reglamentación el espíritu de la propia ley que se discutió en el Congreso. Por ejemplo, en el tema de fondo de cese laboral, en teoría iba a ser solo Sí. el empleador, habilita al trabajador a que pueda hacer aportes también. Claro. Otra de las grandes preguntas era, bueno, ok, el artículo 96 que establece el fondo de cese de la ley de bases, decía que iba a reglamentar el Poder Ejecutivo. Sí. Ahora, ¿ante qué formas de extinción del contrato? ¿Solo despido sin causa? ¿Qué pasa ante muerte del trabajador? ¿Qué pasa ante la rescisión por mutuo acuerdo? ¿Jubilación, quiebra de la empresa? Sí. Tenés infinidad. Y acá lo que establece en la reglamentación es esa posibilidad ante todas esas modalidades contractuales. Claro. No sacó Por- ninguna. No sacó ninguna, pero además Sí. en la ley dice, sustituirá la indemnización por antigüedad, que se da en algunos casos, no en todos los casos. Pero además dice, y en cualquier otra forma va a englobar no solamente la indemnización por antigüedad, sino cualquier otro agravamiento indemnizatorio. Por ejemplo, ante casos de despido por embarazo. Claro. Por ejemplo, ante casos de despido por enfermedad del trabajador. Da la sensación de que pusieron en la reglamentación cosas que no podían poner en la ley porque no tenían consenso político. Exacto. Claro, por eso exacto. yo dije Claro. están legislando. Sí. Claro. Lo o cual sea, no no puede tenían los pasar. votos para hacerlo y dijeron, bueno, lo metemos directamente en la reglamentación que no necesitamos votos. Igual Sí, en pasa, la pasa. reforma laboral fue siempre infravalorada Sí, en sí, relación a temas que son gravísimos. No digo que el RIGI no lo sea, pero Sí. hay una gran discusión en relación al mundo del trabajo. La verdad que este sector de la derecha se apropió finalmente de la palabra flexibilización, modernización, reestructuración. Incluso desde este espacio con abogados y abogadas dolaristas discutimos. ¿Hay que modernizar la ley de trabajo? Sí, pero por supuesto con el espíritu de los principios que no son principios ahí declamativos, son principios jurídicos que es de conquista de derechos, de avance y de el progreso económico con justicia social. Artículo 75 y 23 de la Constitución. Pero es un capítulo que pasó, digo, medio holgado también. Claro. No fue, digo, resistido, no necesitó desempate, fue como, incluso creo que Lustó lo votó a favor. Claro. Sí. Fue bastante hasta aceptado, te diría. Es que yo creo que eso es un legado de la última dictadura. Se asimila los derechos humanos solo a los derechos que nosotros llamamos de primera generación. Poder moverte, poder votar, ser votadora. ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Qué pasa con los derechos sociales? Y no por casualidad recuperamos la ley de negociación colectiva y de asociaciones sindicales recién en 1988. Claro. Y también fue un producto de un gran consenso social. Pero esta cosa de la narrativa pública o del emprendedurismo, de hecho llama en esta otra figura vínculo colaborativo. Yo me causa mucha gracia. ¿Qué es eso? Es como un animal de 4 patas que ladra, pero es un caballo, no es un perro. Sí, sí, sí. Vos esto lo decís en el capítulo de trabajadores. El trabajador independiente que puede Que sería- contratar. El vínculo hasta- colaborativo es el hombre que lava los platos, digamos. Bueno, es esta cosa. Yo tenía un profesor que lo decía así, no se puede estar un poquito embarazada. ¿Se está o no se está embarazada? Claro. Sí, creo Acá que es lo mismo. Creo que tú al mismo. Es más de monotributistas o es una nueva figura para las leyes laborales esta la de. Porque digo, yo lo leo y digo, monotributo. Claro, bueno, es que el tema es que la utilización, y acá Valen no me va a poder enmendar si acaso me equivoco, el monotributo es un impuesto para que un trabajador autónomo o no. Sí. Y si hay algo que divide a qué rige la legislación laboral son los trabajadores dependientes. Sí. Por lo menos la ley de contrato de trabajo. Entonces ya la misma ley de contrato de trabajo que hace poquito cumplió 50 años y nos hacen creer que es antigua, ¿no? Estableció una figura antifraude, objetiva. ¿Qué quiere decir que es objetiva? Que no le importa si el empleador, no tuve esa intención, no importa la voluntad del empleador,
que es que si hay figuras que se disponen que no son laborales, comerciales, la locación de servicios, el monotributo, pero eso es en apariencia, en el fondo hay una relación de trabajo, eso es un fraude a la ley laboral. Recién hablábamos que se había subestimado de alguna forma el capítulo laboral, porque también había una creencia de decir, bueno, esto es algo más coyuntural. Si el día de mañana, el mejor de los escenarios, vuelve a ganar el peronismo, de un día para el otro puede sacar todo este tipo de reformas que instaló el gobierno de Javier Milei. ¿Es tan así o sienta algunas bases estructurales si efectivamente se puede llegar a aplicar? No, yo creo que es así. De hecho, nosotros nos hemos agarrado de la correlación de fuerzas y cada vez lo hablábamos recién afuera del aire. Nos levantamos todos los días con una novedad que no resiste el análisis jurídico, pero está sucediendo. Eso es porque hay un pensamiento mágico de suponer que las leyes crean realidad. Todo lo contrario, una ley es un punto de llegado y si no cae en desuso. Yo creo que no, me parece que lo que hay que cambiar, incluso con todos estos nuevos fenómenos o los trabajadores de plataforma y demás, es esa creencia de, bueno, ¿para qué? ¿A quién queremos convencer de que le van a quitar derechos que no los tienen? Me refiero a los trabajadores de plataforma. Se escuchó mucho en campaña eso. Se escuchó muchísimo en campaña y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la verdad que hace justamente a una cuestión de decisión política. Perón tuvo la decisión política en un país agroexportador o que tenía un proceso de sustitución de importaciones, me estoy metiendo en algo que no conozco tanto, incipiente, y lo primero que hizo fue meter el Estado en la resolución de conflictos laborales, el estatuto del peón, no por casualidad. Y la verdad que no había un plafón social que lo acompañe, pero vio dónde estaba la fuerza en ese sentido. Entonces veamos la manera de que estos derechos se incorporen a nuestras nuevas formas contractuales, porque la verdad que yo pienso, siempre para la producción se necesita un instrumento de producción. Acá en el esclavismo, en el feudalismo, ¿cuál es el instrumento de producción hoy? ¿No es el algoritmo? En ese caso, el instrumento de producción, porque hay un dueño del algoritmo. Bueno, entonces habrá, si consideramos que hay una relación de dependencia, cuando voy a la fábrica 8 horas, por supuesto, ese patrón se terminó. Ahora, hay otras, para que exista una relación de dependencia tiene que haber una ajenidad. Yo no percibo los frutos de mi trabajo, eso es constitutivo. Yo a veces pienso y venía pensando, sabiendo que venía acá y pienso con ustedes en el aire. Bueno, ¿no quieren más el derecho del trabajo? Saquemos estas reglamentaciones que dan inseguridad jurídica y hagamos regir a las relaciones de trabajo por el derecho societario. Claro. En donde cada uno se lleve la mitad. Claro, ¿sabes ahí cómo va a empezar a haber otro tipo de reglamentación? No. Nadie va a querer. Más leyes laborales. Claro, van a decir, no, más leyes laborales, pero es que hay algo enquistado. Yo me acuerdo que dando clases en la Facultad de Derechos, un cuarto año, un estudiante me dijo, pero es injusto, ¿qué aporta? Estudiante de Derecho, cuarto años. Yo aporto mi capital y ¿qué aporta el trabajador? Nada. Entonces hay que decirle que incluso lo contesto en términos jurídicos. Aporta su energía, que es un hacer infungible, quiere decir que se agota en la propia prestación y que no se devuelve. Y este mismo profesor, que seguramente tuviste vos, decía, el tiempo corre en una sola dirección y la gente acostumbra a morirse si no come. Entonces esas necesidades, no hay libertad, y ahí es la línea de flotación de la libertad avanza, no hay libertad si hay necesidad. Bueno, el que no piensa muy parecido a vos es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Lamento decirte, Nati, no te quiero incomodar, pero no está de acuerdo con vos. Si no, los quiero invitar a ver qué dice. A ver. Presidente Milei, cuando empezamos este camino de la reforma laboral que se acaba de reglamentar. Y él me dijo, mira, en Argentina siempre la historia ha sido o la reforma laboral para los empresarios o la reforma laboral para los trabajadores. ¿Okay? Ha sido como ese mundo dicotómico. Entonces me dice, si ustedes no pueden hacer una reforma laboral que sea buena al mismo tiempo para los empresarios o los trabajadores, no hagan nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para lograr ese objetivo? Porque las relaciones laborales en Argentina tienen una gran incertidumbre, la famosa industria del juicio, los costos. Entonces, lo que nosotros con Julio y con todo el equipo, lo que decidimos hacer es un sistema, eso por supuesto estuvo aprobado por el Congreso, que le permite a las partes decidir libremente cómo diseñar esa relación laboral, ¿ok? Pero con una condición, entonces, con total libertad. Sí. Vos te acordás que tenemos un ejemplo famoso en Argentina. Cámara de la Construcción. La Cámara de Construcción. Entonces, la Cámara de Construcción, que tiene mucha rotación. Vos fíjate que en la industria de la construcción no hay despidos ni renuncias. No. Pero es una actividad que comienza un día y termina otro. Por eso tiene su particularidad y lo que ellos hacen no tiene por qué ser lo mismo que haga otro sector. Pero lo que te quiero decir es que ellos se pusieron de acuerdo, sindicato,
con las cámaras empresarias para armar un sistema que les redujo el litigio laboral y que ambas partes encontraron mejor. Entonces, nosotros en esta reforma les damos una libertad absoluta para que decidan la reforma laboral como quieran. Son ellos las partes de cada sector laboral que la va a decidir, con una sola condición, que si al trabajador no le... que va tu pregunta... si al trabajador no le gusta, dice, no, pero entonces yo no entro. Me quedo con la ley de contrato de trabajo. El gremio lo arregla con los empresarios y el trabajador tiene la potestad de no... Claro, y se queda con la ley 2744, que es la indemnización por despido, que es la actual. O sea, eso es importantísimo. Y si la empresa no le gusta, entonces la empresa dice no entra. Bueno. Bueno, ahí lo está diciendo todo. O sea, Fede. en la lógica del gobierno, ¿no? Vamos a intentarlo, porque sé que es muy difícil, pero en la lógica del gobierno, ¿se termina la industria del juicio con esta reglamentación? Yo no voy a hablar de la industria del juicio porque es lo mismo que hablar de la industria de los concursos y las quiebras. El ejercicio de un derecho humano nunca puede implicar algo ilícito. Es tautológico, ¿no? O sea, es un derecho y no es algo ilícito. Pero fíjate que tiene que recalcar el tema de la libertad. Un trabajador no tiene libertad para aceptar. Se los pongo a ustedes en la situación. No, la verdad que no quiero el régimen de capitalización o no quiero el fondo social individual. Bueno, ya lo decía Marx con el ejército de reserva. Hasta luego, señor. Vaya para allá. Hay otra persona que está esperando por vos. Pero además, yo los escucho y no dejo de asombrarme, porque no es que Julio Cordero desconozca el derecho del trabajo. No, bueno, claro. Sabe que esto es inconstitucional, sabe que... Y recuerdo a Julio Cordero debatiendo el año pasado la reducción de la jornada cuando dijo lo que se viralizó. ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Para ir afuera a hacer qué? O sea, estamos hablando de este personaje, ¿no? Uno de manera sesuda se pone a estudiar, a ver cómo puede debatir, cuáles son los efectos en el mundo... Y acá pasa lo mismo, no hablan de una libertad que no existe, por eso quieren volver a esa Constitución de 1853, quieren volver al derecho civil que trata a todos libres e iguales, pero la libertad y la igualdad es un punto de llegada, no un punto de partida. Lo que intenta hacer el magro 14 bis, producto también de una dictadura militar, es llevar el principio de igualdad ante la ley, el artículo 16, y ponerlo adentro de la empresa. Justamente para equiparar y compensar. Pero no es una cuestión subjetiva del trabajador que decida o no lo que le conviene, es una cuestión de desigualdad estructural. Y lo que es desigualdad estructural no pasa por el raciocinio que se acepte o no se acepte, ni por la bonomía y la maldad de un empleador o de un trabajador. Es esa posición material y objetiva que tiene de desigualdad y que no lo hace tener esa libertad. Por eso el derecho del trabajo o el contrato de trabajo es un contrato que en su objeto está fuertemente intervenido por normas que no se pueden modificar, ni por la voluntad de las partes, y por supuesto que establecen derechos mínimos. ¿Querés que la voluntad del trabajador tenga virtualidad, genere derechos? Bueno, que sea para arriba, no para abajo. ¿Y cómo pensás? Pensando que las reglamentaciones son en gran parte para la justicia, para cuando llegue un caso a aquellos jueces que tengan que decidir y vayan a mirar esa reglamentación, ¿cómo pensás que van a actuar ante esto? Y yo creo que depende como todo, ¿no? ¿Qué juez? Porque hay otro tema. Los jueces tienen la facultad de calificar los hechos que se le traen a debate. Entonces hay jueces que, como el juzgado 47, que hoy declaró la inconstitucionalidad del decreto que disponía como servicio esencial la actividad aerocomercial aérea, y que dijo que era un intento de criminalizar, y lo dijo en su sentencia, y tenés otros juzgados que van a hacer caso omiso a estas circunstancias. Ya los hemos tenido. Por ejemplo, a los trabajadores que le pagaban por fuera del recibo de sueldo o de manera indocumentada decían que eran cómplices de un delito penal. Cuando se sabe que ese trabajador acepta esas condiciones, porque no le queda otra, pero hay normas en la ley de contrato de trabajo que dice que ese silencio del laburante que pasó 5 años bancándose que le paguen por fuera del recibo, no tiene efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, por eso digo, es pegarle a la estructura protectoria del derecho del trabajo para retornar esas formas civiles en donde puedan volverse cada vez más autoritarias las relaciones laborales. Recién mencionabas la declaración de servicio esencial a la política aérea, a los servicios aéreos. ¿Crees que intentaron hacer con los trabajadores de aerolíneas un eje emblemático como, por ejemplo, el macrismo lo había hecho con los trabajadores de Telam o otros ejemplos previos, pero crees que con aerolíneas pusieron el foco ahí? Sin duda.
Sin duda, y a mí a veces me da, para hablar en criollo, un poco de bronca cuando hablamos en los mismos términos que ellos, si es rentable o no rentable. La verdad, o hablar de rentabilidad social. Una empresa tiene vocación o un fin distinto a lo que es el Estado, ¿no? Porque la actividad de aerolíneas no es solamente medida en términos, digo, o monetarios, también conecta al país, genera un montón de valor agregado. Entonces creo que meternos como con aguas argentinas, digo, son recursos estratégicos que nos abren el paso a gozar de derechos humanos fundamentales, porque parece que estos muchachos descubrieron ahora que los derechos se financian, todos los derechos se financian. Absolutamente todo. Entonces, creo que Aerolíneas fue un caso testigo, pero me parece que son justamente sus mismos trabajadores y trabajadoras, incluso con ausencia, no me estoy refiriendo al gremio aéreo, sino incluso la estructura más grande, la CGT y demás, están defendiendo eso como un lugar de identidad. Y eso me parece que justamente fue el gran logro de la última dictadura. Considerarse un colaborador, considerarse alguien que no forma parte de una estructura, de un colectivo que no te da identidad. Y eso es el primer lugar donde te van a pegar. Y me parece que en Aerolínea eso no pasa. Te quiero invitar a escuchar al secretario de Trabajo, Julio Cordero, porque también opinó sobre este tema. Y quiero Qué saber... gustos que se dan acá, ¿eh? Ay, sí, la Qué verdad que la gustos. pasamos bárbaro. La pasamos, por suerte estás vos, así también lo compartimos. Claro. Veámoslo. Se sale trabajando. Esa es una realidad. Es decir, nosotros, parte de lo que, todo esto que vinimos, lo que está explicando Federico, lo que estamos haciendo nosotros, cuando dijiste, ¿quién gana con esto? El trabajo, el fomento del trabajo. Simplemente es eso. Gracias. ¿Gana el trabajo con todo esto? Hay que decirle a Julio Cordero, ¿quién da el trabajo? ¿Es un fruto que cae de una manzana? El trabajo la dan las personas. Fuerzas del cielo. Y no, claro, y no gana. O sea, se sale adelante trabajando, no tengo la más mínima duda. Estoy de acuerdo con Julio Cordero. El problema es que el producido de ese trabajo entra en la puja distributiva. ¿Es salario o es ganancia? Y más ganancia, menos salario. Más salario, menos ganancia. Esa es la parte que ocultan. Claro que se sale adelante trabajando. Pregúntenle a lo de la forestal si no salía adelante trabajando. Entonces, por eso digo, creo que justamente nos hacen sentir nostálgicos, vetustos, viejos, con ciertas discusiones, cuando quieren empezar a pagar a través de QR, que no es ni más ni menos que la moneda de la forestal que dependía del empleador. Por eso no somos tan modernos con lo que está sucediendo. Quieren volver a la Argentina al bicentenario, hablan de crecimiento económico, pero no hablan de distribución. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, ya por el año 98, tenía un compañero que era, para decirlo así, muy gorila, un compañero mucho más grande que yo, y me explicaba, yo tenía 20 años, me decía, no, pero los números de la Argentina, del centenario, y yo, claro, no tenía herramientas para contestarle. Y yo decía, ¿por qué había tanta pobreza? Y también se produjo, fueron los años del informe de Vialet Macé. Bueno, me faltaba la otra pasta que te ocultan también en la facu. ¿Cómo se distribuía eso? Me parece que la pregunta no es... Es para quién. ¿Quién se beneficia? Eso, por eso tienen que recalcar el trabajador. No, se benefician las empresas, no el trabajador. ¿Por qué crees que en la reglamentación se omite el tema de los bloqueos? Porque yo creo que ahí sí puede haber habido una discusión o un debate interno. Me parece que si reglamentaban el bloqueo, que es innecesario, porque ya lo que introdujeron en el artículo 242 es suficiente. Iba a levantar demasiado el avispero. Y la verdad que ya eso, lo que introdujeron no es solo contrario a la ley de asociaciones sindicales, porque cualquier acción gremial que tienda a mejorar las condiciones de trabajo entra en la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental, protegido en el convenio 87, en el 14 bis. Entonces es como, no te van a decir la huelga no existe. Te van a vaciar de contenido ese derecho, todo lo que les molesta lo van a pasar por el fuero penal, cosa que ya vienen haciendo en el gobierno de Mauricio Macri, de manera que cuando vos preguntes, ok, entonces, ¿qué puedo hacer que constituya una acción gremial o un derecho de huelga? Nada. Te va a quedar una carcasa vacía de contenido. Claro. Nati, y una pregunta más sobre este tema te quería hacer, un poco para aclarar esta situación, porque a veces, esto que vos decías cuando entraste, ¿no? A veces está tipo, empezamos el día y estamos viendo cosas que son completamente inconstitucionales y algunas pasan, otras no, la mayoría están pasando. Digo, para aclararle a alguien por si le queda alguna duda, ¿se puede despedir a alguien por hacer una huelga? No. Y de hecho hay que decir por qué es tan importante hacer historia. La ley de contrato de trabajo con la
regla estatal, que no es una ley, 21297 de la dictadura, suprimió todo el capítulo que regulaba los efectos de la huelga en el contrato de trabajo. No suprimieron cualquier cosa, donde estaba claro que no se puede despedir por huelga. Y en realidad esto también forma parte de la lógica. Si la huelga es un derecho humano fundamental, no te pueden despedir por la huelga. Lo que pasa es que también entraron, por ejemplo, el despido discriminatorio por acción gremial, ya no podés pedir la acción de reinstalación, que va en contra de la ley antidiscriminatoria, incluso civil, porque te tarifan la discriminación. Bueno, discriminaba, tenés que pagar un poquito más, nada más que eso. Bueno, creo que no te sorprendiste con esta reglamentación. No, la verdad que no, me entristece, me da bronca, me prendo a fuego, pero bueno, nada, pasa. Hace lo que un nos año esperaba. atrás había una Nati Salvo que estaba en la comisión de la Cámara de Diputados discutiendo una reforma laboral positiva, que era la reducción de la jornada de trabajo, y Sí. tenemos una Nati Salvo que está discutiendo no perder tantos derechos. ¿Qué pasó en el Exacto. medio? Y yo creo que ahí pasó, ayer hablábamos justamente de la agenda. ¿Quién dice cuál es la agenda? Y yo ahí tengo que decir que se te nos ha echado tanto las culpas a los feminismos, ¿no? Este gobierno eligió muy bien su enemigo, la justicia social, el colectivismo y los feminismos. Que esta agenda de distribución de riqueza, yo también escuché una Valen el año pasado decir exactamente lo mismo y ahora estás viendo, bueno, muchachos y muchachas, y la verdad que creo que la agenda o la correlación de fuerza es una cuestión de decisión política. Los derechos son una decisión política y la gente, por supuesto, las personas, las asociaciones gremiales, las organizaciones sociales, son el músculo de esa política. Ahora, tuvimos un ministro de Trabajo que dijo que el mejor sueldo que se podía pagar era el mejor sueldo que se podía pagar, y tuvimos a otro ministro que también hablaba de la industria del juicio y que no era el momento para debatir la reducción de la jornada. Bueno, aquí vemos, esto es, la materia ocupa espacio. Y cuando sube un gobierno de otro color político, va a arreciar con todo. ¿Sos optimista para el futuro? Sí, hay que serlo. Hay que serlo. Me acuerdo de las palabras de Cristina, ¿no? Nosotros, si somos, además de la labor que hagamos con mucha pasión, militantes políticos, tenemos que ser fuertemente optimistas. Pues la verdad que hay un pueblo que está sufriendo y mucho. Y estas cuestiones le resultan totalmente extrañas. Estamos luchando por el derecho a la vida, con que los pibes y las pibas morfen, con que se provea medicamentos a gente que tiene cáncer, a los viejos los apalean. Yo realmente tengo un revival espantoso. Lo único bueno es que era adolescente en esos tiempos. Pero desde el discurso de Pixie Champagne, que Yuyito González, la antipolítica, realmente los viejos apaleados, Norma Pla, la canción del señor Cobranza, o sea, veamos y rescatemos qué podemos rescatar de eso. Y después de eso vino Néstor y Cristina Kirchner, así que cómo no vamos a tener esperanza, claro que sí. Nati, gracias por haber venido y a nosotros se nos fue el programa. Así que nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Gracias, Nati. Los voy a sintonizar. Adiós.